cristiana. He crecido en la iglesia, pero nunca tuve las herramientas de defender mi fe. Siempre he pensado que no es posible defender nuestra fe, que solamente es fe, tenemos que aceptar la fe, con fe, por fe, y todo es fe, y no hay una manera de defenderme. Entonces, fue una debilidad cuando tuve, ¿cómo se dice? Mis 20s, mis 20s. Cuando tuve 20. Durante esta década de mis 20s, ¿no? De tu juventud, adolescente. Es entre 20 años y 30. Sí. Este tiempo, por cada persona, es un tiempo muy difícil, porque estamos, en este momento, las personas están buscando sus ideas, sus creencias, porque antes todo es de libertad, de la playa, de montañas, de restaurantes, amigos, centro de Madrid, todo es de libertad, todo es de... pero eventualmente llega un momento en que piensen sobre las cosas. ¿Por qué estoy aquí en el mundo? ¿Qué es el propósito de la vida? Y este tema sobre el cristianismo, ¿es verdad o no? ¿Es mentira o no? Obviamente, aquí en España, o en Alemania, o en Estados Unidos, no es muy común escuchar una defensa del cristianismo. Es muy común escuchar una crítica del cristianismo, o de Jesús, o de la Biblia. Eso es por todos lados. En cada parte de España, cada parte de Alemania o Estados Unidos, hay personas criticando o peor las cosas del Señor o el cristianismo. Entonces la pregunta para nosotros es, hoy es la Pascua, el día de la celebración de la resurrección de Jesucristo. Entonces la pregunta es que podemos realmente defender nuestra fe, podemos explicar o demostrar evidencia que soporta nuestra fe. Y la pregunta es sí, realmente es impresionante, es increíble y mejor la evidencia que existe para soportar la Biblia y la resurrección, especialmente el Nuevo Testamento, o mejor los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, lo que quiero hacer hoy vamos a ver la evidencia que soporta la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es la clave, es el corazón del cristianismo. Pablo dijo, y vamos a ver el versículo más adelante, que si la resurrección no fue la verdad, no tenemos nada de verdad, no tenemos el cristianismo, no tenemos nuestra fe, no tenemos salvación, todo es en vano, dice, si la resurrección no es verdad. Entonces, vamos a ver si hay evidencia sobre la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver 4 evidencias que soportan la resurrección de Jesús. Lo que voy a compartir es cosas que tú puedes investigar. Si alguien quiere hacer una búsqueda en Google, pueden encontrar y pueden leer estos artículos de profesores, de eruditos. Esas son cosas, podemos decir, seculares. No estoy compartiendo cosas religiosas en este momento. Esas son la evidencia objetiva de la resurrección de Jesucristo. Y lo que el mundo no quiere decir, no quiere aceptar, es que la Biblia es un documento histórico. La Biblia es un libro histórico que tiene muchísima historia. Entonces, hay más evidencia que soporta el Nuevo Testamento de cualquier otro libro o documento del primer siglo. Dicen que si no quieres aceptar la Biblia, no puedes aceptar cualquier otro documento o libro de la antigüedad. Porque hay más copias y hay más evidencia que soporta la Biblia de que cualquier otro libro o documento de la historia. Entonces, es impresionante. Vamos a ver. Vamos a empezar con el testimonio de los testigos. Vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas,
en Lucas capítulo 1. Lucas es un libro muy interesante, porque en Lucas, en muchas universidades usan Lucas como una referencia cuando están investigando algo del primer siglo. Porque Lucas fue un doctor. Creo que Carlos es un libro que vas a gustar mucho. El libro de Lucas es muy organizado. Lucas escribió incluyó muchos detalles en su libro. Entonces, cuando tú lees el Evangelio de Lucas, vas a leer y vas a ver más detalles que los otros. Lucas escribió muy cuidadosamente. Entonces, y más, he leído y aprendido que su griego fue en un nivel muy alto. Entonces, por eso él fue un hombre de educación. Él escribió en griego, su griego fue impresionante. Entonces, el libro de Lucas, él fue un doctor y él fue un hombre de organización que quiso poner todo en orden. Un hombre que tuvo una obsesión, podemos decir, para poner todo en orden. Mira lo que la Biblia dice aquí en Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas está diciendo que hizo entrevistas con la gente que han visto los milagros de Jesús. Por ejemplo, Jesús ha convertido agua en vino en una boda, enfrente de mucha gente. O la cena de 5,000 personas con la comida de este chico, con sus peces y su pan. Entonces, miles y miles de gente estaban presentes en estos eventos. Entonces, Lucas estaba haciendo entrevistas con la gente que estaba allí en este momento. Entonces, cuando tú lees el año, cuando el libro de Lucas fue publicado, fue 45 años después de Cristo. ¿Por qué? Porque Lucas tomó su tiempo para poner todo en orden, para ver que todo sale bien, que todo es de verdad. Entonces, muy cuidadoso en la manera en que organizó el Evangelio de Lucas. Y por eso tomó su tiempo poner todo en orden. Vale, entonces tenemos que tener en mente que cuando los evangelios fueron publicados, los testigos estaban todavía viviendo. Entonces, aquí tenemos un clave. Aquí tenemos un punto hiper importante. Cuando estamos hablando sobre el cristianismo, en vez de las otras religiones, la pregunta más común en la calle es: ¿qué diferencia hay entre el cristianismo y lo demás? Y la respuesta, número 1, es la resurrección de Cristo, obviamente. Pero número 2, es que en las otras religiones, todo lo que creen han recibido de un hombre, de una persona. Por ejemplo, en Islam tienen su libro de el Corán. El Corán, Muhammad estaba en un cuevo, recibió el mensaje de un ángel y escribió el libro del Corán. ¿Vale? Entonces, todo lo que creen tiene su raíz en una persona. Y con los testigos de Jehová, un hombre estaba encima de una montaña y recibió un mensaje de un ángel y escribió su libro. Y los mormones, y lo mismo. Cada religión lo mismo. Cuando llegamos al cristianismo,
lo que tenemos aquí es muchísimos testigos, personas que han visto a Cristo Jesús y han visto sus milagros. Tenemos una Biblia con más que 40 autores. Entonces, no estamos creyendo lo que una persona dijo. Esa es la diferencia. Y aquí tenemos testigos de gente que han visto a Jesús, han comido con Jesús, han caminado con Jesús, y cuando han publicado los evangelios, los testigos estaban viviendo. ¿Y cómo es posible publicar una fantasma o publicar una fábula cuando las personas ya están viviendo? Imposible. Si tú dices, vida en Jerusalén, había un hombre, un Jesús, y hizo este milagro, y la gente que está arriba va a decir, eso es lo que no ocurrió. Eso es una mentira, estaba allí y eso es lo que ocurrió. Pero sabes que en la historia no encontramos ninguna persona que ha denunciado los evangelios. Realmente al revés. Lo que encontramos es miles y miles de personas aceptando a Jesús y siguiendo a Jesús. Y estaban perdiendo sus vidas, estaban perdiendo sus familias, sus trabajos, su posición en la comunidad, para decir, yo quiero seguir a Cristo, yo creo que Jesús es el Mesías. Entonces, no recibieron un premio para seguir a Cristo. Al opuesto, pagaron un buen precio para seguir a Cristo. Entonces, eso es un buen punto de recordar. Otra cosa que es común decir es que hay discrepancias en los evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dicen que hay errores o hay problemas entre los cuatro. ¿Vale? Dicen eso. Es porque cuando tú lees, algunas veces hay la misma historia que sale un poco diferente entre un evangelio y el otro. Y dices, mira, aquí hay errores, hay problemas, hay discrepancias. Pero ¿sabes qué? No es así. Vamos a ver cuidadosamente el significado de eso. Lo que tenemos en los evangelios es el testimonio auténtico y genuino de los testigos, y por eso sale un poco diferente y con diferentes ángulos. Por ejemplo, si estamos después del culto, todos estamos hablando en la calle y hay un accidente entre dos coches y la policía viene y van a hacer entrevistas independientes con cada persona en esta habitación. ¿Qué has visto? Bueno, estaba hablando con Miriam y este coche. Cada persona va a armonizar los detalles principales. Los detalles principales va a armonizar, pero cada persona va a tener su propia perspectiva. Porque eso es normal. Pero cuando, por ejemplo, Mateo habla de 2 ciegos que Jesús sanaba, pero Lucas habla de un ciego. Dice, mira, hay una discrepancia, error. No, es que Lucas mencionó uno de los 2 ciegos. Hay libros, hay estudios, hay artículos sobre las aparentes discrepancias en la Biblia, porque es fácil resolver cada uno de ellos. Si tú lees cuidadosamente, no hay errores o discrepancias. Solo es que tienes que leer cuidadosamente. Los aparentes discrepancias dan más credibilidad a los evangelios, porque nos indica que es su propio testimonio personal con su perspectiva y no hubo colusión. ¿Sabéis qué es colusión? Colusión es algo común cuando hay un juicio. Si los testigos hablan antes y han coordinado su testimonio, cuando es su tiempo de dar testimonio, cada detalle sale lo mismo. Y cuando un juez escucha eso, sabe que han coordinado su testimonio. Porque es imposible por 4 o 5 personas ver la misma cosa y tener el mismo testimonio que sale exactamente lo mismo. Eso se llama colusión. Es común en un juicio. Y entonces cuando el juez escucha cada detalle lo mismo, dice, no, han coordinado
su testimonio antes, porque es imposible que todos han visto la misma cosa y cada detalle sale lo mismo, cada detalle suena igual. Entonces, por eso se llama colusión. Entonces, si hubiera lo mismo en la Biblia, en los evangelios, si por ejemplo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dos ciegos, cada detalle lo mismo, la gente hubiera dicho hay colusión. Pero no, hay aparentes discrepancias que nos dice que es el testimonio auténtico y genuino. Cuando 3 o 4 testigos tienen el mismo testimonio en cada detalle y todo armoniza exactamente igual, es un buen señal que han coordinado y ensayado sus testimonios, y el juez va a echar y rechazar su testimonio. Vale. Por eso, los aparentes discrepancias, en vez de dañar los evangelios, ayudan a su credibilidad y los fortalece aún más. Entonces, siempre cuando hay dudas, hay una respuesta. Eso es la apologética. Cuando la gente tiene dudas, hay respuestas para resolver sus dudas. Vale, archivos previos, pues nosotros en el primer lugar tenemos testigos. No hay otra religión tampoco puede decir eso. Tenemos testigos, el testimonio de los testigos, la gente que estaba allí con Jesús, que han visto su resurrección y que han visto sus milagros y todo eso. Pero número 2, tenemos lo que es diferente de la Biblia, es que tenemos archivos que podemos poner una fecha en el archivo, documento, sobre el tipo de papel, el estilo de escritura y la tinta. Con todo esto, con la ciencia, podemos poner una fecha en esos documentos. Y tenemos documentos que podemos decir fueron escritos 2 meses hasta 2 años después la resurrección de Jesucristo. ¿Qué documento dices? Vamos a ver. En 1 Corintios tenemos una joya. En el libro de 1 Corintios, capítulo 15, que es el gran capítulo sobre la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios 15, y vamos a ver 1 Corintios 15, versículos 1 a 17. Y aquí tenemos algo interesante, algo que después puedes googlear, si queréis. Porque voy a mencionar algo, pero hay libros, hay un montón de cosas que puedes investigar sobre algo que voy a mencionar. Vamos a leer 1 Corintios, vamos a empezar con versículo 1 hasta el versículo 4. Aquí la Biblia dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí, en griego, no tienen comillas. Entonces usan una palabra que significa que lo que estás leyendo es una cotación, que Pablo aquí está cotando algo. Citando. Pablo está citando algo aquí. Entonces, en griego hay comillas. Entonces, Pablo está citando algo aquí. ¿Qué está citando? Un credo. Eso es impresionante. Un credo de la iglesia primitiva. Un credo fue un documento con sus creencias básicas. Porque recordáis que en este momento los judíos estaban cambiando a seguir Cristo.
los creyentes verdaderos del Antiguo Testamento creyeron en Jesús, porque Jesús es el Mesías, que cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento. Entonces la iglesia en su primicia estaba luchando qué creemos como iglesia. Y fue muy simple, que Jesús murió y después sepultado y después resucitó. ¿Qué es el Evangelio? Solo, fácil. Esos documentos las iglesias estaban compartiendo. Hasta hoy en día tenemos algunos que han sobrevivido. En el museo en Irlanda, Museo Nacional, tenemos uno de los credos de Pablo. Y con la ciencia podemos poner una fecha en el documento. Que ese documento fue escrito unos meses después de la resurrección de Cristo. Entonces, este credo, encontramos aquí en versículos 3 y 4. Y tú dices, ¿por qué eso es importante? Porque algunos dicen que los cristianos han inventado la historia de Jesús, que realmente Jesús fue un buen maestro, que Jesús fue un buen rabí, que Jesús simplemente fue un buen hombre ayudando a la gente con sus buenos pensamientos. Y dicen que los cristianos han inventado esta idea de un Mesías, o la resurrección es un fábulo, es una invención, no fue la verdad. Entre el tiempo del evento y el tiempo en cuando los evangelios fueron escritos, hay 40 o 50 años. Y dicen, mira, entre 40 y 50 años, la gente ha inventado la idea de Jesús, el concepto de un Mesías, un Salvador. Eso fue una invención. Pero tenemos documentos que dicen desde el principio, la iglesia creyó que Jesús murió y después resucitó. Desde el principio, la iglesia creyó en eso. Eso no fue una invención, eso no es un fábulo. Eso es lo que ocurrió. Entonces, por eso es importantísimo que podemos demostrar que no había un tiempo en que la iglesia inventó la historia de la resurrección, que eso fue que creó la iglesia desde el principio. Vale, entonces 1 Corintios 15, 3 a 5 dice, es considerado por muchos eruditos como un credo extremadamente cerca de la creación de la iglesia cristiana primitiva. Entonces, si queréis leer más, puedo enviaros más artículos, pero hay un montón de este credo de la iglesia primitiva, muy interesante. Y tenemos muchos credos en la Biblia que Pablo citó, y hay otros libros en la Biblia con credos. Es muy interesante eso. Entonces tenemos testigos, tenemos archivos previos, y claro, el corazón es la tumba vacía. Uno de los hechos más establecidos en toda la historia es el hecho que la tumba estaba vacía en el tercer día. Un hecho muy establecido en todo el mundo es que la tumba fue vacía. No, bueno, hay gente que tiene sus ideas, tienen sus respuestas, sus teorías que la gente de otros planetas han visto o lo que sea. Pero vamos a ver, según la evidencia, qué es la mejor explicación, qué es la mejor respuesta, por qué la tumba fue vacía, qué ocurrió. Entonces, es curioso que usamos hasta hoy en día el calendario. Está basada en este hecho, que dice que cualquier cosa en el mundo, que cual persona en el mundo, cual evento ocurrió antes o después de este evento. Y eso es impresionante para mí. En vez de un general, en vez de un presidente, en vez de un líder en su vida, la resurrección, porque la tumba vacía ha cambiado toda la historia. Es impresionante, ¿no? Que
Jesús murió y resucitó, y los judíos estaban desilusionados con Jesús, porque, recordáis, estoy viendo ahora un documental sobre Roma y su poder en este tiempo, primer siglo, los emperadores y su imperio y su poder, y los judíos estaban bajo el control de Roma y estaban esperando un Mesías, pero un rey con poder para cambiar todo eso. Y su rey, su Mesías, murió. Y estaban desilusionados que ¿dónde está nuestro Salvador para rescatarnos de Roma y para volvernos el poder de ser un gran país? Pero es que la primera vez que Jesús vino como un cordero. La segunda vez, Jesús va a venir como un león. Y ha venido como un cordero, pero va a ver otra vez como un león. Y el calendario existe para ayudarnos a cantar el tiempo hasta que el león viene. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Toda la injusticia en el mundo, toda la crueldad, todo lo que es malo, un día el gran juez va a venir como león con poder y poner todo en orden. Y cada persona va a estar de pie enfrente del Señor. Unos van a hablar con Dios como su juez, y gracias a Dios nosotros que estamos en Cristo, vamos a hablar con Dios, pero no como nuestro juez, como nuestro Padre. Amén. Aquí es la diferencia. Es el significado de la tumba vacía. Vale, ¿qué es la mejor explicación según la evidencia? ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? Porque los profesores, los eruditos, tienen que decir, claro, la tumba fue vacía. Pero ¿qué es la mejor explicación entonces? Algunos dicen, los romanos han robado el cuerpo de Jesús. Los soldados romanos han robado el cuerpo de Jesús. Pero ¿sabes que tenemos las normas y las reglas del ejército romano del primer siglo? Y si pierdes tu prisionero, pierdes tu vida. Y normalmente van a quedarte enfrente del resto del ejército para ponerte como ejemplo. Entonces, los soldados romanos no tuvieron ningún motivo o motivación o razón robar el cuerpo de Jesús. Imposible. Bueno, dicen, vale, entonces no fue los soldados romanos, fue los fariseos, los líderes judíos. Ellos han robado el cuerpo de Jesús. ¿Pero por qué? Mira, en Mateo, los fariseos quisieron pagar a los romanos. Decir, mira, vamos a pagarte y tú dices que has robado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué quisieron pagar a alguien decir que han robado el cuerpo de Jesús? Porque tuvieron miedo. Porque tuvieron miedo que eso es verdad. Porque los fariseos fueron falsos maestros. Estaban abusando el Antiguo Testamento y han construido su propia religión. Y estaban, como siempre, estaban usando religión para controlar a la gente. Porque vivieron con mucha riqueza. Sabemos de su historia. Con mucha riqueza han pagado, intentando pagar a los romanos. Mira, cuando la gente pregunta dónde está tú dices que has robado el cuerpo de Jesús. Y los romanos dicen, pues no vamos a hacer esto. No. Entonces, también, ¿quién fue el peor enemigo de Jesús? Los fariseos. Tienen mucho odio. ¿Por qué? Porque miles y miles y miles de judíos estaban convirtiéndose al cristianismo. ¿Vale? Entonces, estaban saliendo su religión a seguir Cristo. Si hubieran tenido el cuerpo de Jesús, con gozo hubieran mostrado su cuerpo en las calles de Jerusalén. Y dice, mira,
vosotros sois cristianos, mira, qué mentira, ahí es su cuerpo. Esta historia de la resurrección es una mentira, es una mención. Aquí hay su cuerpo. Pero no pudieron, obviamente. Solo los romanos, soldados, no tuvieron el cuerpo de Jesús. Los judíos, los fariseos, no pueden demostrar su cuerpo. Dicen, yo sé, fue Pedro, o Mateo, o Santiago, que estaba en España, él tiene la culpa. Santiago, por supuesto, Santiago. Ellos han robado el cuerpo de Jesús. ¿Cierto? Siempre. Cuidado. ¿Recordáis la historia? Jesús está en el juicio, ¿recuerdas? Cerca del tiempo que va a morir. Y Pedro estaba calándose sus manos enfrente de un fuego afuera del palacio y denegó Jesús. No una vez, 3 veces denegó. No conozco a este hombre. Los demás han huido. Estaban escondidos por su miedo. Entonces, ¿quieres decir que estos discípulos con su miedo van a atacar los soldados que estaban guardando la cueva y van a mover la piedra? Otra cosa de la historia interesante es el sello romano. Los soldados romanos han puesto un sello como para sellar la tumba, la piedra. Y cada persona en la ciudad del primer siglo tuvo muchísimo miedo tocar un sello o romper un sello romano, porque las consecuencias eran muy severas. Y puedes googlear eso también, el sello romano del primer siglo. Entonces cuando han puesto un sello, cada persona tuvo miedo tocar el sello, por las consecuencias. Entonces, esos discípulos estaban escondidos con miedo. Pedro está denegado a Jesús y de pronto van a robar el cuerpo de Jesús. Número 2, el primer problema con esta teoría es que cada discípulo de Cristo, excepto Juan, murió por su fe. Cada uno. Y ninguno de ellos denegó su fe. Pedro estaba crucificado, ¿cómo se llama? Boca abajo. Enfrente de su esposa. Fíjate, enfrente su esposa. ¿Y sabes lo que dijo a su esposa? Ten fe. De pronto vamos a ver Jesús. Si todo fue una mentira, ¿cómo es posible que Pedro dijo eso en los últimos momentos de su vida? Si Pedro ha robado el cuerpo y estaba para continuar la mentira, ¿por qué ninguno de ellos denegaron su fe? Con persecución, cárcel, muchísimo dolor, ¿cómo se llama? Tortura, y al final han muerto. Y ninguno de ellos denegó su fe. Curiosamente, el único que sobrevivió fue Juan. El único discípulo debajo de la cruz, en este momento de ansiedad y de este momento de cuando Jesús estaba en la cruz, el único discípulo debajo de la cruz fue Juan. ¿Y qué dice la Biblia? Los que pierden su vida van a encontrar la vida. Y los que buscan la vida no van a encontrar la vida. Eso es mi traducción, ¿verdad? Pero eso es lo que la Biblia. Entonces, Juan sufrió un montón también. Pasó el resto de su vida en una isla, donde escribió el libro de Apocalipsis. Pero mira, la mejor explicación de la tumba vacía es que Jesús resucitó. Después, estamos en 1 Corintios 15, vamos a leer un poco más. Vamos a continuar en 1 Corintios 15 y versículo 5. Hay algo aquí importantísimo. Eso es importantísimo. Recordáis que estamos leyendo un documento histórico aquí.
Si puedes separar un poco de la religión, vamos a ver objetivamente lo que el documento dice. Versículo 5 dice, bueno, del versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, mira, y que apareció a Cefas, y después a las 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mira lo que dice, de los cuales muchos viven aún. Y a otros ya duermen. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, mira, Jesús resucitó el tercer día enfrente y después habló con más de 500 personas. Y cuando lees en griego vas a ver que esas personas han firmado un documento. Decir, yo quiero firmar como testigo que he visto Jesucristo resucitado. Fue una lista de nombres de personas que han visto a Jesús. Y Pablo aquí está diciendo, mira, ¿no me crees? Puedes hablar directamente con los testigos, pero ya ahora están viviendo. Mira la historia. Mira la evidencia. Este forma un caso muy fuerte para la resurrección de Cristo, que hay gente, más que 500 personas que han visto a Jesús. Pablo está diciendo, si no me crees, puedes hablar con ellos si quieres. Puedes hablar con las personas que han visto sus milagros. Eso es la evidencia que soporte la resurrección de Jesucristo. Es otra cosa que podéis googlear, ¿vale? Dr. Simon Greenleaf. Eso es impresionante. Este hombre fue un profesor de la ley en la universidad más popular, más famoso en Estados Unidos. Y unos dicen en el mundo. Harvard University. Él escribió unos libros sobre la ética y las normas de un juicio. Hasta hoy en día usan sus libros. Entonces, ¿qué significan sus libros? Mira, sus libros fueron como una manera de examinar la evidencia. Una manera objetiva de examinar la evidencia. Hasta hoy en día usan sus libros y su manera para hacer un juicio y para examinar la evidencia. Y entonces sus estudiantes un día han dicho, mira, con su manera de examinar la evidencia en un modo objetivo, ¿por qué no haces una examinación del fábulo más famoso en el mundo, la resurrección de Jesucristo? Si con su sistema puedes escoger toda la evidencia que hay y hacer un estudio muy organizado, muy bien dirigiendo para examinar cada detalle de la historia, a ver si Jesús realmente resucitó. Y sabes, después de 2 años, él convirtió al cristianismo por la evidencia que encontró. Eso es un caso muy poderoso. No estamos hablando de una persona que sintió algo, una emoción, que qué bonito la historia. No, eso es un hombre frío, un hombre muy calculado, un hombre muy estricto con la evidencia para decir es verdad o no. Y fue impresionante la evidencia que encontró y después aceptó a Cristo. ¿Sabes el poder que nuestra fe podemos defender? Entonces, hay mucha crítica sobre la fe, pero normalmente es personas que nunca han tenido tiempo a hacer una examinación. Entonces, es impresionante. Eso es la evidencia. Entonces, el significado de la tumba vacía es que Jesús venció la muerte. Buda
está en la tierra. Muhammad está en la tierra. Jesús está con Dios en el cielo. Eso es la diferencia. Amén. Jesús está viviendo, venció la muerte para nosotros. Y eso es el Evangelio, que podemos confiar en Jesús, podemos aceptar a Cristo como nuestro propio Salvador, como mi propio Salvador, y eso es salvación. Vale, un versículo más y vamos a terminar con Lucas capítulo 4. Rápidamente, Lucas 4 y versículo 18, y vamos a terminar con eso. La misión de Jesús, Lucas 4, 18. Eso es la misión de Jesús. La razón que ha venido y lo que quiso hacer aquí en el mundo. Lucas 4, 18. Aquí la Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Eso es la misión de Jesús hasta hoy en día. Hoy en día el mensaje es lo mismo. La razón que tenemos el ánimo de predicar el Evangelio, compartir Jesús, es porque Jesús quiere salvar a la gente. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere tomar las piezas de tu corazón que está en derrota, que está destruido. Hay personas que no pueden amar a otra persona por el dolor que ha recibido de otra persona, o que su corazón, podemos decir, está en piezas. ¿Y qué podemos hacer? Que lo que Jesús quiere es esto, que tú le das todas las piezas de su corazón, de tu corazón, y Él puede hacer algo bonito. Porque Jesús toma lo que está quebrantado y puede convertir lo que es quebrantado, hacer en vez de quebrantado algo bonito. Jesús puede tomar todas las piedras de tu vida y hacer algo bonito. La clave es que tienes que confiar en Él. Aceptar a Jesús como tu propio Salvador. Tenemos una fe que podemos defender. Hay evidencia que Jesús realmente existió y después murió y después resucitó. Amén. Y el significado de eso es que tenemos un Dios vivo, un Dios que puede salvarnos. Si Muhammad no pudo salvar a sí mismo, ¿cómo puede salvar a ti? Pero Jesús venció la muerte y está viviendo para nosotros. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Es decir, yo soy un pecador, he roto la ley de Dios, no puedo llegar al cielo de mi propio mérito, de mis propios méritos, no puedo merecer el cielo con mis obras, necesito un Salvador. Y por eso es la razón que Jesús vino a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Y después resucitó, y eso está dispuesto a salvarte. Pero tenemos que arrepentirnos y después recibirlo. Aceptar se dice decir: yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia, yo creo es verdad. Y ahora quiero recibir Jesús como mi propio Salvador. Pero ¿cómo puedo recibir Cristo? ¿Es comer un piezo de pan? ¿Es beber un poco de vino? ¿Eso significa recibir Cristo? No. Por fe. Somos salvos por fe. Nada menos y nada más. No es algo físico que tienes que hacer. Es algo espiritual.
En el momento que tú recibes a Jesucristo como tu propio Salvador, recibes también salvación. Amén. Eso es el mensaje de la Biblia. ¿Tienes dolor? ¿Tu corazón está quebrantado? Tenemos un Salvador, que su misión central es ayudarnos. Es tomar nuestras vidas con problemas, desastres, y convertir nuestras vidas que están destruidos a hacer algo bueno, bonito. Eso es la misión de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el día, gracias por este tiempo especial de celebrar tu resurrección. Gracias, Señor, por el resto de nuestras vidas. Vamos a estudiar más y más, pero nunca vamos a entender perfectamente el significado del Evangelio. Nunca vamos a entender perfectamente, pero lo que entendemos, Señor, es que es una maravilla. Porque ya tengo un propósito de mi vida, Señor. Que ya tienes mi corazón en tus manos. Ya tengo la vida según la Biblia. Que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y gracias por esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti cada día. Y gracias otra vez por este día especial, celebrar lo que has hecho para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.